Palabra viva. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este tiempo de Palabra Viva. Transmitimos en vivo desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano en Bonao. Esta hora por Telebendición, canal 202 de Telecasa, por Yunavisión, canal 10 y por Telebendición. Nosotros estamos contentos de que nos abran sus casas para poder compartir con ustedes la santa, bendita Palabra de Dios. Reciban nuestro afecto, nuestro abrazo y las bendiciones del Padre sobre ustedes en el nombre de Jesús. Desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. La iglesia presente le da un aplauso a Dios por ustedes. Y vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Gálatas, una de las epístolas paulinas, en el capítulo 4, versículos del 1 al 7. Quisiera que me permitieran hacer algo esta mañana con esto, porque en la Biblia tiene muchas versiones, muchas traducciones, y hay una traducción que yo estuve mirando mientras estudiaba la palabra de Dios, que me gustaría ver si la puedo hoy adherir también a las versiones. Bueno, aquí se me fue, yo no tengo internet aquí. Me voy con la Reina Valera como quiera. ¿Está conmigo? Gálatas 4, del 1 al 7 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, andábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro espíritu, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje lo vamos a estudiar un poco en unos minutos, pero quisiera hablarles un poquito de varias experiencias que viví en este tiempo de silencio. Una de ellas tiene que ver con el llamado de Dios a nuestras vidas. Si usted cree que está aquí por casualidad, déjeme decirle que no, que en Dios no opera la casualidad. Dios opera siempre en propósitos. Todo ser humano, todo ser nacido, recibe por alguna vía un llamado de Dios. Lo recibe por un sueño, por una canción, por una predicación, por un accidente, por una injusticia, cae preso y en la cárcel allá Dios se les revela. Dios usa pretextos para cumplir propósitos, pero no siempre entendemos esas verdades. Y hay tres llamados que los creyentes tenemos que tener en cuenta que son inevitables para todo ser humano. Lo que pasa es que si usted no sabe, usted va a actuar en consecuencia. El ciego va a actuar en consecuencia. Es ciego, no ve, no entiende. Entonces usted no puede pedir a una gente que no vea o que no entienda que actúe como un entendido, porque es imposible. Amén. Entonces, hay tres llamados que debemos hacer un énfasis pronto, pero se lo voy a dar como un adelanto gratis de lo que significa la transición en la vida de un ser humano en el contexto espiritual. El ser humano, cuando es engendrado en el vientre, la primera etapa, los doctores le llaman la etapa fetal, el esperma fecundó el óvulo, se formó esa gotita de sangre. Ahí empezó la vida. En esa gotita de sangre. Y va creciendo hasta llegar a la etapa fetal, la etapa embrionaria, después la etapa fetal, después nace el niño, se le llama infante, después se le llama párvulo, después se le llama niño, después se le llama adolescente, después se le llama joven, después se le llama adulto, y ya no hay viejo, adulto mayor. O sea, ya no hay viejo, ya es adulto mayor, para que usted sepa. ¿Qué pasa? Que todos esos cambios pasan de manera involuntaria y aunque usted no lo quiera, los cambios van a llegar. Usted pestaña y un muchachito que usted veía los otros días en la iglesia saltando ya es un hombre. Y así usted pestaña, se inscribe en la universidad y se gradúa. Y cuando viene a ver, se casa.
Yo anoche estaba celebrando con mi familia el tiempo del baby shower de mi hija, que ya viene nuestro primer nieto ahora en abril. Entonces yo miraba a Natalia y decía, pero es increíble cómo Natalia hace unos años era una muchachita y mira, ya está embarazada y va a ser madre. El tiempo va pasando y uno a veces como que no despierta. Es verdad, va pasando el tiempo. Y aunque usted quiera hacer lo que pueda hacer, no podrá impedir que el tiempo pase. El tiempo va a pasar. Y en la medida que el tiempo pasa, usted va transicionando sin darse cuenta. A veces usted se da cuenta, porque usted se mira al espejo y se da cuenta de que hay arrugas que usted no tenía, que hay canas que usted no tenía, que ahora rebajar una libra es difícil. Antes era difícil subir una libra, era una cosita así, una canquiña. Ahora para bajar una libra es un serio problema, porque usted ha ido transicionando. No se ría, es verdad. Entonces, en la vida de la fe, todo creyente, todo ser humano va transicionando también en lo natural. En lo espiritual también. Hay 3 llamados que los seres humanos recibimos de Dios. Y para poder operar los 3 hay que atenderlo por fases. Primera fase, Dios llama a todo el mundo a salvación. Dios no quiere que el hombre se pierda. No es la voluntad de Dios que el hombre se pierda. El diseño y voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. Para eso vino Cristo. Por eso no simplemente leamos Juan 3:16, leamos el 17 también. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere salvar al pecador. Y va a alcanzar Dios el oído del pecador a través de la voz de la iglesia. Por eso la iglesia es la que debe predicar. La iglesia no convence a nadie, la iglesia no convierte a nadie, la iglesia no salva a nadie. La iglesia predica. Dios salva, Dios convence y Dios añade. Nuestro trabajo es predicar. Nuestro trabajo es llevar la voz al oído del oyente y el trabajo del Espíritu llevar al corazón. Pero hay que predicar. Entonces, el primer llamado, diga conmigo, es a salvación. ¿Por qué? Porque el pecado, como decía el pastor, nos separó de Dios y la palabra separación es la palabra muerte. Entonces, si estábamos muertos, estábamos perdidos. La salvación es la dádiva de Dios en Cristo Jesús que nos rescata del pecado. Amén. Y vamos a ver 3 textos para entonces entrar en el contexto de lo que queremos explicar. Juan capítulo 5, versículo 25, abra su Biblia. Juan 5, 25. Mire el primer punto. El primer llamado de todo ser humano, sea varón, sea mujer, sea chiquito, alto, gordo, flaco, blanco, gordo, rico, pobre, intelectual o iletrado, es a salvación. Ese es el primer llamado. Dice Jesús, dice la palabra, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Diga, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Aquí hay 2 palabras, hay una palabra que tiene 2 conjugaciones y no necesariamente las 2 significan lo mismo. Primero, ¿cómo un muerto puede oír? Un muerto se supone que no puede oír, ¿verdad que no? Pero eso depende de quién lo llame. Porque el que lo está llamando es el dador de la vida, el que tiene poder sobre la muerte, el que venció la muerte, el que tiene autoridad. Él puede llamar a los muertos. Ninguno de nosotros lo puede hacer, pero el que venció la muerte sí puede hacerlo. Porque él venció, él puede llamar a los muertos. Ahora bien, escuche bien, él llama a los muertos, pero no todos los muertos oyen, porque muchas veces estamos muy entretenidos en nuestras agendas, en nuestros intereses, y no hacemos caso a la voz de Dios. Entonces, no tendrán que oír la voz de Dios, sino tendrán que encontrarse con el trato de Dios. ¿Qué significa eso del trato de Dios? Hay personas a quienes Dios le habla, vuelve y le habla, lo busca, vuelve y lo busca. No oye, te aprieto el juego entonces, te tranco el juego. Cuando te veas sin salud, cuando te veas sin solución, cuando te veas sin alternativa, te darás cuenta de que todo es consecuencia de tu desobediencia. Entonces tendrás que clamar. Amado, Dios es sabio. Dios es amor. Y por eso siempre habla en amor.
Pero si tú no valoras su amor, Él buscará el medio de que tú lo entiendas entonces. Y que de que se lo busca, se lo busca. Dígale a que le queda al lado, créelo que se lo busca. Dios se busca el método y el medio para que tú lo entiendas. Entonces, el primer llamado de todo ser humano es a ser salvo. A ser salvo, a oír la voz de Dios, del Hijo del Hombre llamándolo, y el que oyere, vivirá. Y ahí la palabra oyere no es simplemente el que escucha, sino el que hace caso. Porque hay gente que te oye pero no te hace caso. O hay gente que oye que Dios le está hablando, pero rehúye todavía por la dureza de su corazón. Entonces, yo les puedo decir que a esa persona le queda el trato de Dios. Que Dios lo tenga que aplastar, que atrancar el juego, que dañar el riñón, que dañar el hígado, que caer preso, que una falsa acusación, para que entonces te acuerdes de que Dios te estuvo llamando en misericordia. Tú no entendiste, va a entender por la mala entonces. Amén. Primer llamado. Segundo, el llamado al discipulado. Ese es el llamado más relevante que puede recibir un creyente después de ser salvo. Y por no entender ese llamado, en las iglesias hay un desorden de dones y un desorden de ministerios. Hay gente que quiere servir a Dios, pero servir a Dios es el tercer llamado. Si tú brincas el segundo, en el tercero tú vas a ser un fracaso. Un ministro de alabanza que no se discipula va a ser un fracaso. Un maestro de los niños que no se discipula va a ser un fracaso. Un evangelista que no se discipula va a ser un fracaso. Dicho sea de paso, las grandes vergüenzas evangelísticas son porque la mayoría de los evangelistas no quieren que los discipulen. No quieren tener una gente que los mentoree, que los oriente, que los corrija. Entonces, el segundo llamado es el discipulado. ¿Y qué pasa con nosotros? Que hemos brincado del llamado a salvación al llamado al ministerio y dejamos el vacío del discipulado. Las iglesias están llenas de gente salvas y conocedoras de Dios, pero están vacías de discípulos. Y Dios nos ha hablado mucho de eso. Estos 10 días de silencio, una de las cosas que yo más evalué en cuanto a la iglesia local es cuántos discípulos tenemos. Nuestra iglesia reúne 700 personas semanalmente aproximadamente. Pero ¿cuántos discípulos tenemos? Y vamos a hablar de eso pronto, del perfil de un discípulo, la vida de un discípulo, las características de un discípulo. No es lo mismo adoctrinar que discipular. La doctrina es vaciar conceptos de un vaso a otro. Discipular es modelar a Cristo. Y eso necesitamos urgentemente, discipulados en las iglesias. Hombres y mujeres que modelen a Cristo. ¿Por qué? Porque voy a decir algo con mucho respeto. Bendigo a Dios por la joven que trajo su niña a la casa y le dedicó al Señor. Es una gran bendición. Pero si esa niña no recibe el testimonio en casa, lo que su madre hizo le quita el 50% del valor. Porque a los hijos no se le predica, a los hijos se le da testimonio. Entonces, si creemos que porque venimos a la iglesia ya somos discípulos, en parte estamos engañados. Porque el discipulado es entreno aquí para vivir allá. Usted nunca ha visto una gente cocinando en un supermercado, a menos que no esté haciendo una demostración de cocina. La gente va y compra en el supermercado y cocina ¿dónde? Eso mismo en la iglesia. Viene a la iglesia, recibe la comida espiritual, pero se la come y la digiere en casa. Y si no hay una eficacia de su vida allá, lo que recibió aquí perdió la esencia. Perdió el fruto. ¿Y sabe cuál es la deficiencia? Falta de vitamina D, discipulado. Discipulado. Al no tener discipulado, eres un creyente que vas a la iglesia, recibe la palabra, la recibe con gozo, pero no la puedes llevar al campo experimental, al campo de vida. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 17 al 22, ustedes van a ver a Jesús cuando llama a sus discípulos. Mateo capítulo 4, 17 al 22, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos llamados Simón Pedro
y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Oiga, venid en pos de mí y os haré. El nuevo creyente nace por revelación del Espíritu y el discípulo también. O sea, cuando una gente nace de nuevo es porque Dios se les reveló, oyó la voz del Hijo de Dios. Amén. Pero cuando una gente entra en la vida de discípulo es porque Dios les reveló que el llamado no es solamente para ser salvo. La salvación es un medio de Dios para cumplir su propósito. La religión nos ha enseñado como que tú eres salvo y ya. No, tú eres salvo para que el propósito de Dios se cumpla en ti y a través de ti. La salvación es el medio de Dios para cumplir su propósito. Amén. Porque si yo aún le pongo un poquito de lógica, si la salvación fuera el todo de Dios, ¿qué tú haces aquí? Tú debieras estar en el cielo. Si la salvación fuera el todo de Dios y ya, Dios te salva y te lleva. Pero si Dios te salvó y te dejó aquí, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Y cómo se va a revelar ese propósito? De la única manera que se puede revelar es si te discipula. Miren, amados, hay 2 preguntas que de cada 10 creyentes, 9 no las saben responder. ¿Cuál es tu llamado? No me la responda. Y me atrevo a asegurar que si hacemos la encuesta, 9 no saben responder. ¿Cuál es tu llamado? La mayoría no saben responder cuál es su llamado. ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida? Tampoco saben responderla. Yo no los culpo. Yo creo que los culpables somos los ministros, porque el discipulado es la gran comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Si en la iglesia hay ignorancia, es porque en los púlpitos no ha habido enseñanza. Si en la iglesia hay gente que todavía cree que el todo es, me voy para el cielo y se acabó, es porque no ha entendido. ¿Me doy a entender? Entonces, es necesario, es un requisito del ministerio, que haya siempre instrucción para que la iglesia sepa en qué pie está parada. Jesús, cuando llamó aquí a los discípulos, les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores. O sea, les voy a enseñar cómo alcanzar vidas. Les voy a enseñar cómo ganar vidas. Les voy a enseñar cómo ser pescadores eficaces. ¿Sabe usted? No se sienta aludido ni se sienta mal, pero muchas veces en las iglesias hay personas que nunca han ganado una vida para Cristo. ¿Y usted sabe cuál es la causa? No saben su llamado. Y si usted no sabe su llamado, obviamente usted va a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, pero nada más. Es responsabilidad del presbiterio, del ministerio, aclararle a la iglesia lo que es ser un discípulo. Jesús no vino al mundo simplemente para tener creyentes. Él vino para ser discípulos. Si usted lee en la Biblia, lo leí durante el tiempo de silencio, en 4 episodios diferentes Jesús amaneció orando. Y uno de ellos fue para escoger a sus 12 discípulos. ¿Tú sabes lo que amanecer desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana orando para escoger 12 hombres? O sea, si miramos 12 horas, de 6 a 6, oró 1 hora por cada discípulo, incluyendo a Judas. Dime los 12 que tú quieres que me acompañen en el ministerio. Duró 12 horas orando para escoger sus discípulos. Y a estos 12 comisionó y después les llamó apóstoles, dice la Biblia. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde estaba el secreto escondido de Jesús? En que Él no simplemente tuvo seguidores, Él tuvo discípulos. Si la iglesia está llena de seguidores, serán gente sin compromiso con Dios, sin entendimiento de Dios. Y perdónenme, no estoy hablando solamente de la casa local. Estoy hablando en radio, estoy hablando en televisión, en vivo ahora mismo. Hay miles en el mundo que son seguidores de Cristo, pero no son discípulos. Y al no ser discípulos, son cristianos que ni fu ni fa. El discípulo tiene un perfil y lo vamos a estudiar posiblemente el miércoles y el domingo. El discípulo no es un creyente común, es una persona que tiene entendimiento de para qué Dios lo llamó. Dios no llamó porque Él está solo en el cielo, no.
Es cierto que Satanás arrastró una cuarta parte, una tercera parte de los ángeles del cielo, pero quedaron 3. O sea que Dios no está solo en el cielo. Ni tampoco Dios te llamó para dejar el infierno vacío. Dios te llamó porque te miró desde la eternidad, porque te amó desde la eternidad, porque te escogió desde la eternidad. Y el día señalado se te reveló. Se te reveló para salvación. Ahora mi ruego que se te revele para que tú seas un discípulo. Porque el discipulado tiene que ser revelado también. No es que esto no es un adoctrinamiento. Es una revelación de que mi llamado tiene una fase más elevada que salvación. Porque la salvación es el fin de todo lo que perseguimos. Pero dentro de la salvación hay muchas áreas que yo debo corregir y madurar y perfeccionar para dar un servicio eficaz a Dios. ¿Hablando en español? Entonces, el segundo llamado es el del discipulado. Y el tercer llamado es al ministerio, que es diferente. ¿Qué ha pasado con mucha gente? Mucha gente salva. Viene una palabra profética que le dice: varón de Dios, así te dice Jehová, yo te veo pastoreando una iglesia grande. Sí, eso es verdad. Pero delante de esa verdad hay que entender que hay un trecho de tiempo que es capacitación. El llamado de Dios es: Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios respalda y Dios suple. La confusión religiosa es: Dios me llamó sin capacitarme, Dios me envía. Error. Es un error enviar a una gente al ministerio sin antes instruirlo para el ministerio. Jesús duró 42 meses con sus discípulos. 3 años y medio, 42 meses. 42 meses una licenciatura en cualquier universidad. Día a día, intensivo, mañana, tarde y noche, trabajándolos. Y les ordenaba, les organizaba y los enviaba. Vayan, salen enfermos, vayan, echen demonios, vayan, ganen almas. Y venían ellos y daban un informe, los enviaba. Cuando Jesús se va, dejó una iglesia instruida en la tierra. Y por eso hoy en la faz de la tierra, en los 5 continentes del mundo, hay iglesia. ¿Sabe usted por qué hay iglesia? Porque hay discípulos. Donde no hay discípulos, no hay continuidad. Imagínense, como pastor y padre de esta casa, con la honra que Dios me ha dado, si no tuviéramos discípulos, ¿qué pasaría? Y saben algo muy hermoso que Dios me enseñó en los días de reposo, los días de silencio. Mira lo que es hacer discípulos. Yo le puedo decir a usted que yo me puedo sentar ahí par de meses sin predicar y aquí siempre habrá palabra. Porque aunque tengamos mucha gente, tenemos un buen remanente de discípulos aquí. Pero la idea es que esto no es exclusivo para 2 o 3. Esto es para todo aquel que ha recibido el primer llamado. Si ya usted es salvo, usted tiene que entrar al segundo llamado. Sea discípulo entonces. Y espere el tiempo para que Dios diga su ministerio. Porque el ministerio Dios lo va a definir también. Usted no puede estar en un ministerio porque me gusta. Usted no puede estar en un ministerio porque me atrae. Tiene que estar en un ministerio porque Dios, cuando pone ministerio, pone dones afines al ministerio. Los dones son para sustentar el ministerio. Si usted quiere, abra su Biblia. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Si me ayudan arriba, mucho mejor. Hechos capítulo 13 del 1 al 3. Amén. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Si leemos 2 y 3, mire el orden. Si leemos 2 y 3, mire el orden. Ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, llamado ministerial. Y después de haberlo apartado, le impusieron las manos y oraron y lo despidieron. El tercer llamado es el llamado al ministerio. Pero todo empieza por el llamado a salvación. Después que entramos al discipulado, el discipulado nos lleva al ministerio y caminaremos en los 2 llamados.
Aunque soy pastor, sigo siendo discípulo. Porque el discipulado nunca termina. Nadie puede decir, lo logré, ya lo sé todo, no necesito más. Ya tengo un doctorado en divinidad, un doctorado en teología. Mentira. Dios, lo que se conoce de su infinito poder y misericordia, es lo que Él ha permitido que se conozca. Como dijo un pensante por ahí, yo doy todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Nos falta mucho para aprender. Pues el discípulo que entiende esa verdad siempre quiere seguir aprendiendo. Amén, mis amados. Entonces, si Dios ya se te reveló como Salvador, yo le ruego que se te revele a ti como maestro ahora. Y que tú puedas decir en este día, mis ojos se han abierto para entender que no es suficiente con decir soy salvo. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Yo quiero aprender de Jesús. Yo quiero conocer más de Él. Quiero andar como Él, vivir como Él, pensar como Él, actuar como Él. Y aspiro al día en que ande por las calles sin Biblia, en pantalones cortos, con una gorra y sin camisa, y mi testimonio pueda decir que soy cristiano. Porque el estigma y la estampa evangélica es que si no tienes corbata, no eres evangélico. Que si no tienes una Biblia, no eres cristiano. No, tú no necesitas andar con una Biblia debajo del brazo. Aunque tiene un valor tenerla y portarla y no avergonzarse de ella. Tú necesitas vivir con la Biblia en tu corazón. En tu corazón y en tu mente guarda sus pensamientos, guarda sus dichos para no pecar contra Él. Diga conmigo: salvación, discipulado, ministerio. Si usted es de los que tiene buena memoria, lo felicito. Si no tiene buena memoria, escriba. Y si no, vea el video otra vez. Porque a veces venimos a la iglesia, oímos las cosas y se nos olvida. Amado, si ya Jesús se te reveló, tú sabes que tú fuiste redimido por sangre, que tú sabes que esa cruz costó un precio para tu redención. Ahora debes entender que detrás de ese paso hay un propósito. Y es no solamente que tú te vayas al cielo. Porque vuelvo y repito, porque si fuera eso solamente, ¿qué tú haces aquí en la tierra, mijo? Si tú eres un ángel, tú deberías estar ya en el cielo. Si Dios te dejó aquí es porque Dios en ti tiene planes y propósitos. Entonces ahí entra el discípulo para entender cuál es el plan y cuál es el propósito. Si no me discipulan, si no me instruyen, ¿cómo lo voy a saber? ¿O no hemos leído en la Biblia de aquel hombre que vino de Etiopía y vino de lejos de África? Y era un hombre de alto nivel, porque en aquel tiempo tener un rollo de la ley, no todo el mundo tenía un rollo de la ley. Y este negrito que viene de allá, perdónenlo de negrito, no es despectivo, simplemente es el color del que predomina, venía en un carruaje leyendo al profeta Isaías. Y Dios saca a Felipe de un avivamiento en Samaria y se lo lleva al desierto. Y en el desierto Dios le dice a Felipe: acércate a ese carro. Felipe se acerca y el hombre está leyendo al profeta Isaías. Y como pasa en la religión, leía la letra, pero no entendía nada del espíritu. Leía la letra, pero no entendía nada. Entonces, cuando se acerca a Felipe, Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Dice el hombre: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cuánta necesidad de maestros hay? Entonces Felipe subió al carro, le explicó las profecías y todo lo que había acontecido, hasta que llegaron a un lugar que Dios proveyó para que fuera bautizado. Y ahí se bautizó. Pero él leía, pero no entendía. ¿Cuándo pudo entender? Cuando un discípulo, como era Felipe, le explicó. Un discípulo para discípulos. Yo tengo un pastor sobre mí que me instruye, me corrige y me exhorta. Y cada vez que él tiene la oportunidad de darme un consejo, yo abro las dos parábolas, porque me está hablando una gente de autoridad y de testimonio que yo tengo que aprender de él. Porque sus años y su eficacia en el ministerio pueden decir que ha sido un hombre aprobado. Entonces, si no hay maestros en la iglesia, no habrán discípulos tampoco. Por eso vemos que nosotros cometemos muchos errores, porque nos creemos exclusivos, nos creemos los únicos. Cuando los pastores se van o se mueren o se enferman, las iglesias se estancan o se vacían. En esta casa no será así.
En esta casa no será así. Aquí siempre habrá pan, aquí siempre habrá vino, aquí siempre habrá aceite, porque siempre habrá discípulos instruidos y preparados para toda buena obra. La obra no se puede detener por falta de un hombre. Abre tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Diga conmigo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos parte en la herencia de Dios, pero usted dirá, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué yo no disfruto la herencia? Yo te tengo una respuesta simple, porque todavía no has alcanzado el nivel de madurez para Dios darte la herencia. Amados, hay tantas cosas que se necesita madurez, que muchas de ellas Dios no nos la puede dar, porque si nos la da nos daña. Usted ha oído grandes desastres en vida de hombres de Dios, porque han alcanzado tener un nivel de gracia y un nivel de elocuencia y han conjugado las estrategias humanas y han logrado alcanzar un peldaño, han usado el mercado, pagan redes, son figuras. Una de las cosas que Dios me dijo a mí en el secreto es, yo no quiero que tú seas figura. Tú no eres una figura. Pero después de ver personas que tuvieron opulencia y fama y respeto, vemos desastres vergonzosos que uno dice, pero ¿cómo un hombre de ese nivel, de esa estatura, va a cometer una torpeza así? La simpleza es que aunque tenía gracia y dones, no tenía un carácter maduro. Y para administrar la gloria se necesita más madurez que para administrar problemas. Para administrar gloria se necesita más madurez que para administrar problemas. No es la misma realidad de una iglesia que tiene responsabilidad de ciudad que una iglesia que tiene una responsabilidad con su comunidad. Nosotros no estamos aquí ya como una iglesia de administrar una comunidad. Administramos una ciudad, administramos parte de una nación, administramos en naciones ya. Entonces, Dios nos tiene que capacitar para poder entender que ya este púlpito y este micrófono no es solamente para Bonao, este micrófono es para las naciones. Y si alguien se para aquí, debe tener entendimiento de lo que está haciendo y para quién lo hace. Y para eso necesita instrucción. Instrucción. Entonces, el discípulo es lo que garantiza que la iglesia tenga permanencia. ¿Ustedes se imaginan que Jesús se va al cielo y no deja a nadie? ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiera iglesia en la tierra? No hubiera iglesia. Ahora, ¿qué hicieron los discípulos? Tan pronto Jesús se fue, se encargaron de hacer más discípulos. Y si usted se va a Hechos capítulo 2 y se va aún a Hechos capítulo 5, va a haber 3,000, 4,000. Y se va a Hechos capítulo 6 y dice, como crecía el número de discípulos, crecía el número de los problemas también. Ahí vienen los diáconos a ayudar, porque habían discípulos. Si sigue adelante, Hechos capítulo 9, va a encontrar a Ananías, un discípulo. Si se va más adelante, va a encontrar a Tabita, una discípula. Y si se va más adelante, va a encontrar los discípulos entonces de Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia primera tenía claro que para poder continuar la obra se necesitan discípulos. Oye, la obra en ti, salvadora, revela una puerta para que la iglesia continúe. Voy a repetir porque no lo entendió. La obra salvadora en ti abre una puerta para que la iglesia continúe. Pero si tú resistes la obra, la iglesia se estanca. ¿Por qué? Porque sobre ti pesa un discipulado. En otras palabras, tú eres llamado a no ser solamente un creyente, tú eres llamado a ser un discípulo. Y un discípulo es un multiplicador del ministerio de Cristo.
Si Jesús se te reveló, si Jesús te perdonó, si Jesús te rescató, si Jesús te puso nombre, tú eres una puerta para que el discipulado continúe y nunca se detenga. Todos los ministerios nuestros tienen que tener discípulos, porque si no lo tienen se van a estancar. Todos. Ministerio de altar tiene que tener discípulos. Ministerio de televisión tiene que tener discípulos. Los intercesores tienen que levantar discípulos. Los pastores tenemos que levantar discípulos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nos estancaremos. Si yo, a mis 26 años en el ministerio, no he logrado levantar 1 o 2 o 3 hombres y mujeres que puedan tomar mi lugar cuando yo no esté, yo soy un fracasado en el ministerio. Yo soy un fracasado en el ministerio. Porque no tengo a nadie que pueda tomar la antorcha y seguir adelante. Los hombres somos pasajeros. Dios permanece para siempre. Y la iglesia tiene que tener claridad en eso. Entonces nosotros debe haber un corazón dispuesto a aprender. Un corazón dispuesto a aprender. Conocí un hermano que fue miembro de nuestra iglesia. Llegó a España de ilegal. Y en España, imagínense, un ilegal, bueno, está hablando de los años 90, finales. Abogado graduado en Derecho de la UAS. Buscando trabajo, encuentra una oferta de trabajo y le dicen, ¿qué usted sabe hacer? Dice, yo hago lo que me digan. Dice, ¿usted sabe cocinar? Dice, sí, claro, nunca había frito un huevo. Sí, claro, ok, pues miren, necesitamos un ayudante de cocina. Ok, ustedes me dicen lo que hay que hacer y yo entro. Entró, hermano, que no sabía pelar una cebolla, pero tenía un corazón dispuesto a aprender. Me encontré con él hace unos años. ¿Sabe lo que él es ahora? Jefe de cocina. Y cuando entró no sabía pelar una cebolla. ¿Sabe usted por qué? Porque tenía un corazón dispuesto. Dios no te pide a ti que sepas. Dios te pide a ti que estés dispuesto. Dios te enseña. Dios te enseña. Dios no anda buscando gente capacitada. Dios anda buscando gente dispuesta. Él lo capacita. Él los capacita. Si Él encuentra un corazón dispuesto, Él los enseña. Si Él encuentra un corazón dispuesto, Él los instruye. Pero necesitamos la disposición de salir de un estado de confort, de un estado de comodidad que nos deja simplemente, no, ya yo soy salvo, no, ya yo fui a la iglesia el domingo, no, ya yo fui a la iglesia el miércoles. No, hermano. Yo tengo que crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Y tengo que aprovechar todos los recursos que Dios me dé para crecer. Donde tenga la verdad, donde tenga la revelación del reino, yo quiero crecer. Amén, mis amados. Entonces, si ya estamos en la primera etapa, démosle gloria a Dios. Pero si no estamos en la segunda, preparémonos, porque la segunda es determinante en el propósito. O abro las puertas o las cierro para que el propósito se bloquee en mí. O me constituyo en un facilitador o me constituyo en un bloqueo. ¿Cuál de las dos quiero ser? Lamentablemente, sin que usted se sienta mal, la mayoría hemos bloqueado el discipulado. La mayoría hemos bloqueado el discipulado. Las iglesias están llenas de creyentes, pero hay pocos discípulos. Como hay pocos discípulos, hay pocos multiplicadores. Y los multiplicadores no tienen que ver con números, tienen que ver con lo que tú has recibido, que tú lo pases a otro. Y de esa gracia Dios te dará más todavía. Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. Si nosotros hoy estamos aquí porque alguien nos habló de Cristo y posiblemente sea un creyente o posiblemente sea un discípulo. Pero fuera creyente o discípulo, lo importante es que nosotros ya estamos en la gracia, estamos en el conocimiento de Dios y no me quiero quedar en la primera etapa. Yo quiero llegar a la segunda etapa. Y si Dios está en el propósito de hacerme entender la tercera, Dios me dirá cuál es mi llamado. Dios me dirá cuál es tu llamado. ¿Cuál es mi llamado? Es una pregunta de $1.000.000 que no la podemos hacer siquiera en el parqueo. Pregúntale a alguien, ¿cuál es tu llamado? Y te vas a dar cuenta de que mucha gente no sabe. Entonces yo te diré, yo soy responsable de que tú no sepas. Pero siempre hemos estado dispuestos a enseñarte. El asunto es que usted está muy cómodo y no quiere aprender. Hay un Zoom que no importa distancia,
que no importa hora. Amado, si usted quiere aprender, yo me acuerdo cuando yo era niño, en mi casa vivía una prima mía lejana del campo. Ella vino de un campo de la ciudad, porque en su campo no había energía eléctrica y ella quería estudiar. Y ella estudiaba en Radio Santa María. Los que tienen mayores de 30 años saben aquí lo que es Radio Santa María. ¿Alguien sabe lo que es Radio Santa María? Las escuelas radiofónicas de Radio Santa María. Y ella estudió, me acuerdo yo, 3º, 4º y 5º en Radio Santa María. Todas las noches cogía clases por radio. ¿Por qué? Porque ella quería aprender. Amado, el que es holgazán, haragán, siempre busca un cuento. El que es diligente siempre busca una manera. Lamentablemente, el único defecto que el diablo no tiene es la pereza. Y la pereza que el diablo no tiene se la ha vendido todos los cristianos. Y los cristianos la han comprado gratis. ¿Cuánta gente llena de pereza? Cuando la Biblia habla de atender nuestra salvación con temor y temblor. Cuando la Biblia habla de invertir en nosotros, en lo eterno. 1 hora y media, 1 hora, un maestro te va a instruir. Saca el esfuerzo, haz el esfuerzo, aparte esa hora, porque te van a instruir, te van a capacitar para que tú puedas dar el grado de un llamado que Dios tiene para ti. Pero tú quieres un llamado sin capacitarte. Eso es lo que me da mi risa. Y por eso a veces digo que me da pena, porque por eso vemos la iglesia pasar vergüenza. Gente que quiere llamado, pero no se quiere capacitar. Y capacitar no es que te llenen de letra. Capacitar es que te llenen de vida de Dios. Que te impartan vida de Dios. Entonces, ¿usted quiere un llamado? Sí, buena cosa desea. Pero antes del llamado, prefiere que te preparen. Amados, nosotros como casa espiritual, radio y televisión, escuche. Tratamos de que en esta casa todo el que vaya a hacer algo tenga instrucción. Todo, aún el que va a parquear un carro aquí en el Buen Samaritano tiene que tener instrucción. Usted no puede venir a la iglesia a inventar. Ese ministerio de alabanza tiene horas ensayando. Ese equipo técnico tiene horas preparándose. ¿Sabe por qué? Porque le vamos a dar una ofrenda a Jehová. Entendido de que servimos a Dios en el santo ministerio. Entonces, todos los que estamos aquí, que ya estamos en el primer llamado, y los que no están en el primer llamado, hoy puede ser el día de su primer llamado, todos tenemos que ser transicionados al segundo llamado. ¿Cuál es el segundo llamado? Discipulado. Amados, perdonen, si confieso esto con toda reverencia, gente que tiene años en la iglesia y nunca se ha discipulado. Nunca le ha interesado su crecimiento espiritual. Pero ¿y qué es lo que el pastor tanto? No, yo no tengo ningún problema con eso. Mi cumplimiento es este. Mi cumplimiento es instruirte, no obligarte. Fíjese que de los únicos animales bovino caprino, que es la oveja, la vaca, la cabra, el chivo, el único que no se amarra es la oveja. El chivo se amarra. La vaca se amarra, la cabra se amarra, las ovejas no se amarran. Las ovejas trabajan voluntariamente por instrucción. En otras palabras, no creas que yo te voy a poner un lazo en el cuello. Yo te voy a decir, hermano, lo que conviene a tu vida y tú decides. ¿Te quieres quedar simplemente? No, porque yo estoy muy bien. Bien, pero te voy a decir lo que te va a pasar, que te vas a volver un tropiezo. ¿Por qué? Porque te van a pasar por el lado muchos nuevos creyentes que se convirtieron después que tú, y tú lo vas a dar a ellos en honra y tú sentado. Ay, a mí no me importa, pero te debe dar vergüenza. A mí me daría vergüenza que yo tenga 20 años sentado en una iglesia que un nuevo creyente me dé clase a mí de Biblia. Uno que yo llevé a la iglesia me instruye a mí, porque yo no tuve la capacidad y la valentía de edificarme. Bueno, por lo menos a mí me daría vergüenza. Hay gente que no tiene vergüenza. No le importa nada. Es la verdad, hermano. Y por eso entonces vemos lo que vemos y hasta vemos vergüenzas de gente que dice, yo soy cristiana. Y dice, sí, yo esto lo creo cuando tú me lo demuestres. ¿Cuál es la diferencia? Que no sabe. ¿Y por qué tú no sabes? Porque en mi iglesia a mí nunca me enseñaron mentira.
Esta iglesia tiene discipulado del año 2002. 21 años de discipulado tenemos nosotros aquí. Pregúntale cuántos mensajes tendrán esos hermanos que están ahí al frente de Juan Radamés Fernández en Trebuche. Pregúntale cuántos libros hemos estudiado nosotros de Juan Radamés Fernández aquí. Estudiado. 2, nos falta 1 y lo vamos a tener que terminar. Estudiado, no leído, estudiado. Eso es discipulado. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Formando hombres para que cuando llegue el tercer llamado y Dios diga, me eres instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los reyes y de los gentiles y de la casa de Israel, tú estás preparado para el llamado. Pero vamos nosotros a inventar, a delegarle una obra a una persona que no sabe en qué pie está parado. No, espérate. Eso sería un suicidio ministerial. Delegarle una comisión a una persona, ve y abre una obra allí en Villalinda 16, porque ya pasan por ahí los Villalinda. La iglesia me mandó a abrir una obra aquí en Villalinda, sin instrucción, sin decirte cuál es el orden. Te están mandando. Eso es un suicidio. Yo no puedo enviar a un obrero a hacer una obra sin antes instruirlo. ¿Dónde está la instrucción? Diga conmigo, discipulado. Y por falta de discipulado, mucha gente anda cometiendo errores proféticos, errores pastorales, errores evangelísticos, porque los dones se reciben instantáneamente. Pero un don que no tenga instrucción es un potencial desastre. Se lo voy a repetir. Un don que no tenga instrucción es un potencial desastre. Por eso usted ve tantas tonterías en las redes. Si algo yo le critico a las redes, públicamente lo digo, que las redes no tienen filtro. En las redes cualquier loco que le dé la gana de prender un TikTok o un YouTube o un lo que sea, graba un disparate que él se soñó y lo sube. Es la única debilidad que yo le veo a las redes. Pero lo que es peor, y lo dice mucho la iglesia, es que la iglesia, como no tiene discipulado, le hace caso a un loco que no conoce, que no sabe su vida, que no sabe cómo vive, y le hace caso y lo promueve para adelante. ¿Tú crees que una gente discipulada hace eso? ¿Tú crees que una gente que tenga entendimiento de la verdad revelada de Cristo va a tomar un video sin saber qué pata puso ese huevo? Voy yo a mandar ese video. Tú te estás poniendo loco. Yo soy responsable de edificar el cuerpo de Cristo. No porque fulano se haya soñado tal cosa. ¿Qué sé yo quién es esa persona? Le voy a dar un ejemplo. Estoy hablando más del tiempo. Usted no me midió el tiempo, maestro. Se lo olvidó. Ya me pasé. Yo debe haber parado hace rato. Un video de una joven como de 26 años diciendo, en YouTube son buenísimos poniendo títulos y el título y el mensaje no conectan en nada, porque el interés del youtuber es llamar tu atención para que tú abras el programa. Y dice ella, comportamientos sexuales inadecuados en una pareja cristiana. Ese es el título. Y digo yo, déjame ver qué va a decir este hermano. Y lo abro. Hola, soy la evangelista fulana, profeta por la gracia de Dios. Soy miembro de la iglesia tal. No soy casada. Le dije, gracias por decirme en los primeros 3 minutos. Y va a perder 30 minutos oyendo de hablar disparate. Óyeme, ¿cómo una persona que no tiene vivencias de temas que son muy exclusivos, muy íntimos, se pone a hablar tontería? Por eso, el que es discipulado, desde que abre un video, sabe lo que está viendo. Un discipulado, una gente que tiene discipulado, desde que abre un video, dice, este va para allá, este va a hacer esto, este va a hacer lo otro y va a terminar en esto. Pero el que no tiene discipulado, compra cualquier disparate que le meten por las redes y lo cree. Y lo peor, lo reenvía. ¿Qué hace la diferencia entre uno y el otro? Diga conmigo, el discipulado es lo que hace la diferencia.
Aquí vemos 400 personas hoy cómodos. Y quién sabe cuánto en radio. ¿Sabes lo que hará la diferencia en ti? No es que tú leas Reina Valera, ni que leas versión internacional. Es que tú seas discipulado. Esa es la diferencia. Porque cuando seas discipulado, Dios te está capacitando para el tercer nivel, que es tu llamado. Y cuando venga el llamado de Dios, ya tú estás preparado para decir, como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé si alguien en esta mañana se siente retado, provocado, impulsado a decir, bueno, ya el primer llamado yo lo tengo, pero yo no me quedo aquí, yo voy para el segundo. Yo de aquí transiciono, yo voy para el segundo. Aunque me cueste poner un paquetico los lunes o los jueves, aunque me cueste poner la cena más temprano, pero yo me voy a sentar como un Radio Santa María en aquellos tiempos, al lado de mis raditos con mi mascotica, a llenar la preguntita y a responder una por una. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer, yo no me quiero estancar, yo no quiero ser un agua que produzca mosquitos que enferman el cuerpo. Mientras más estancado es un cristiano, más problema da. Mírenlo en las iglesias, la gente que dan problemas son la gente que están estancadas. La gente que están fluyendo en aguas, renovadas en el Espíritu todo el tiempo, no dan problema. Están ocupados atendiendo la obra, atendiendo el ministerio, atendiendo la grey, atendiendo su edificación. No tienen tiempo. Pero el que está mirando musaraña, mirando vida, que si fulana aquello, que si fulana lo otro, que si fulana lo que lo que con que lo que, dan problema. Por eso te hago una oferta en esta mañana. Recibe el segundo nivel. Paga el precio porque tú vas a hacer una inversión en ti misma. Así como tú pagas el precio para hacer ejercicio en un gimnasio, que vale la pena, porque es bueno estar en salud. Así como tú pagas un curso de computadora, que vale la pena porque es bueno estar actualizado. Así como vale la pena pagar un curso de inglés. Ponle a tu celularcito un paquetico y métete con nosotros al Zoom a estudiar. Que fueron los amenes. Póngase de pie. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Señor, gracias por ayudarme a hablar, a exponer unos minutos más del tiempo que estaba supuesto a hablar. Pero ruego, Señor, que todo sea para edificar tu pueblo. Señor, que los herederos de gracia que estamos aquí, ya hijos tuyos todos, y aún los que no lo son, hoy puedan ser. Podamos decir, ahora entiendo que el Dios que me salvó, no solamente me salvó, sino que me escogió con un propósito santo. Y su propósito se ha de cumplir en mí. Padre, en el nombre de Jesús, caiga la revelación del discípulo en esta mañana. Caiga la revelación que cayó en Pedro y en Jacobo, o en Jacobo y Juan y Pedro. Que cuando Jesús los llamó, dejaron las redes y le seguían. Señor, en el nombre de Jesús, por amor de tu nombre, Espíritu Santo, tú eres el que quita las escamas de los ojos. Espíritu Santo, tú eres el que te llevas de los ojos toda ceguera y podamos ver que es más lo que tenemos que ganar que lo que vamos a perder. Que muy por el contrario, ganaremos más en la instrucción y en la capacitación que lo que hemos, Señor, nosotros considerado ganancia. Abre los ojos de todos los ministros de esta casa, de todos los ministerios, que nadie se vea como único y exclusivo, sino que se vea como un potencial multiplicador. Señor, un discípulo hace discípulos. Señor, que nuestra casa espiritual pueda abrazar esta verdad. Que transicionemos todos. Que dejemos a un lado el conformismo, la comodidad. Señor, la baja estima. Que consideremos, Señor, que desconsideremos las excusas. Que nadie diga yo soy muy viejo, porque aún Caleb con 80 años dijo a Josué, dame ese monte, porque aún estoy fuerte y vigoroso. Señor, muchas gracias. Yo sé que a alguien tú le vas a levantar esta mañana. Si no lo levanta a todos, levanta por lo menos, Señor, uno en esta mañana. Ya los que han alcanzado salvación, se le abran los ojos para el discipulado.
Y los que no han conocido a Jesús, hoy puedan decir: entiendo que Dios permitió que yo viniera hoy, para que escuchara su voz y sepa que Él me está llamando. No solamente, Señor, ruego por los que están aquí, sino por los que están en los medios también, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le das un aplauso al Señor? Antes de salir, antes de irnos, creemos esta verdad soberana: en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósitos. Si usted llegó aquí, escuchó que el primer llamado de Dios es a salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios toca, habla y te dice: te traje, ahora yo te ofrezco mi vida, dame la tuya. Una vida santa por una vida llena de pecado, una vida pura por una vida impura. Solamente cree en tu corazón y abre con tu boca la palabra de fe, y Jesucristo te perdona y te restaura. Su Espíritu Santo te abrió los caminos. Ahora Él abre tu entendimiento. Amén. Si usted está aquí, solamente necesito que me dé una señal. Quiero orar contigo, para que Jesús entre en tu corazón, cambie tu lamento en baile, cambie tu tristeza en gozo, pero cambie tu muerte en vida. Hoy recíbele como tu Señor y Salvador. Una manita levantada para mí es la señal. Así yo puedo orar contigo. Si me levanta la mano, por favor, quiero orar contigo. Dios te bendiga allá detrás. Alguien más que me levante su manita. Me retiro para poderle ver juntos. Ustedes tres pueden orar conmigo, ¿verdad? Porque están en los medios también. Oramos juntos. Su boca confiesa la salvación, el corazón lo cree. Amén. Confesamos lo que creemos y creemos lo que confesamos. Oren conmigo, digan conmigo. La iglesia levanta su mano, por favor. Y si usted quiere repetir también lo puede hacer conmigo. Señor Jesús, en este momento confieso públicamente que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, y te pido perdón. Ahora mismo, Señor, entra en mi vida. Hazme un hombre nuevo. Dame tu vida, recibe la mía. Gracias por amarme y por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos el aplauso al Señor. Aleluya. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.